Hay muchas aflicciones, lo decía el pastor Robinson. Quizás mucha tristeza. Quizás hay una enfermedad. Quizás hay alguna preocupación. Quizás hay algún mal pase con alguien por el solo hecho de usted ser creyente. Pero gócese de que Cristo resucitó hoy. Y hoy vamos a tener una participación los tres pastores en cuanto al tema que nos corresponde hablar hoy, que es acerca de la resurrección. Y yo quisiera compartir con ustedes en unos breves minutos parte de lo que el Evangelio de Marcos en su capítulo número 16 narra este evangelista. Y vamos a buscar Marcos capítulo 16, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Y dice la palabra del Señor así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y allí salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, ¿qué le dijo? No asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero oíd, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Señor, damos gloria, alabanza, honor a ti, a tu nombre. Señor, hoy estamos reunidas tu iglesia, reunidos tu pueblo, aquel pueblo que tú compraste a precio de tu preciosa sangre. Hoy estamos reunidos, no como los que no tienen esperanza, no como los que lloran simplemente, sino como aquellos que tienen una esperanza aguardada, asegurada, reservada en los cielos, gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Señor, hoy estamos expuestos delante de tu palabra. Ayúdanos a contemplar tu resurrección, no como un impacto que causó en la audiencia que primera vez lo vio, sino que sigue causando un impacto en nuestras vidas. Ayúdanos que por medio del recordatorio de tu resurrección, nuestras vidas puedan emanar santidad, amor, puedan emanar esperanza a aquel mundo que está perdido y en pecado. Señor, permite que el impacto de tu resurrección hoy causa en nosotros ese gozo y ese anhelo y ese deseo ardiente, fervoroso de ir y anunciarlo a aquellos que están sin Cristo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, en esta mañana a no solamente recordar este acto solemne, este acto glorioso, este acto impactante, sino más bien vivir en conformidad a Él. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Amén y amén. Hermanos, hay una tumba vacía, hay una tumba abierta. Dice el evangelista Marcos que estas mujeres que habían acompañado a Jesús en su crucifixión, en su muerte, y que posiblemente habían acompañado a José de Arimatea y a Nicodemo a enterrar el cuerpo de Jesús, ahora, después de ese día de reposo, el día sábado, ellas quizás pensaban: yo quiero seguir mostrando fidelidad al Señor, yo quiero seguir mostrando amor, yo quiero seguir mostrando esa compasión, o más bien siendo agradecido o agradecida de lo que Él mostró por nosotros. Por tanto, cuando llegue la mañana del primer día, vamos a ir a los mercados, vamos a ir a la tienda y vamos a comprar especies aromáticas, de manera de que podamos por última vez mostrar nuestro amor por el Señor. Y dice la Biblia que ellas salieron a comprar las especies aromáticas, pero entre ellas había una interrogante, entre ellas había una pregunta que se hacían: ¿y quién nos removerá la piedra? Es una piedra pesada,
Es una piedra incluso que está sellada por el Imperio Romano, y cualquiera que tocase esa piedra o la moviera de su lugar podría acarrear consecuencias, aún incluso de perder su vida. ¿Cómo vamos a hacer? Y quizás iban caminando porque era muy de mañana, era quizás muy oscuro, el terreno era pedregoso, el terreno quizás era un poquito, no como el nuestro que era liso, sino que tenía obstáculos, pero eso quizás en medio de su premura y siendo cuidadosas, van viendo hacia lo alto donde está la tumba, y cuando llegan allí hay un impacto en ella. ¿Qué pasó aquí? Aquí no está el Señor. Y dice la Biblia, según el relato de Mateo, que los judíos habían pedido a Pilato que le pusieran una guardia de manera que sus discípulos no robaran el cuerpo, porque Jesús ya había predicho que él iba a resucitar al tercer día. Y como los judíos, a pesar de que eran incrédulos, creían en esto, ellos mandaron a custodiar la tumba. Pero lo cierto del caso es que dice Mateo que los guardias de repente, no sabemos a la hora que el Señor resucitó, pero resucitó, y dice que ese fue como un estruendo, como un gran terremoto que sucedió allí, y los soldados que custodiaban aquella tumba salieron huyendo, se espantaron, quedaron impactados por ese acto. Vean, los soldados fueron impactados por la resurrección de Cristo. Las mujeres ahora ven el santuario, ven la tumba vacía y son impactadas. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está el que habían metido aquí? Y dice Juan, dice Juan que María Magdalena dijo, ¿será que me confundí de tumba? No se habían confundido. El Señor había resucitado. Nuestro glorioso Redentor, aquel que había clamado a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, ya no estaba muerto, ya no estaba en la cruz, ya no estaba en la tumba, había resucitado, queridos hermanos. Había resucitado aquel que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y esta es una evidencia y una muestra más para usted y para mí de que debemos confiar en la palabra de Dios, porque ella es fiel y verdadera. Ella se cumple a cabalidad. Pueden pasar 1000 años, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. Y no solamente pasó que estas mujeres se impactaron, sino que hubo algo solemne allí, porque había un joven, dice Marco, pero por mención de los demás evangelistas, dice que era un ángel, y quizás ese ángel que había removido la piedra, ese ángel que había provocado aquel estruendo cuando los guardias estaban custodiando la tumba, ahora está sentado allí plácidamente esperando a estas mujeres para darle nada más y nada menos que la noticia que cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Ese ángel estaba allí esperando que aquellas mujeres preguntaran, ¿y qué pasó aquí?, para darle una exégesis de lo que había acontecido. Y es interesante esto porque alguien ha dicho, pero ¿por qué estaba abierta la tumba? ¿Será que Cristo no podía pasar esa piedra? Sí podía hacerlo. Y Steven Lorzo, haciendo una explicación acerca de este pasaje, dice, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que estaba vacía. Esa tumba vacía ha sido por casi 2000 años un testigo irrefutable de la veracidad del Evangelio. Hermanos, sí, no hay resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo aquí estuviéramos sentados como cualquier otro religioso. Usted y yo estuviéramos aquí quizás perdiendo el tiempo y haciendo creer a nuestra alma que está satisfecha en un Dios que no conoce. Pero gracias a que Cristo resucitó, nuestras vidas deben hoy ser impactadas por ese acto. Y no solamente impactada por el hecho de escuchar la noticia, sino impactada en el hecho de que debemos vivir conforme a ello. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué glorioso eso.
Mucha gente ha querido desacreditar la resurrección de Cristo. ¿Pero usted cree que ha tenido éxito? Los religiosos de la época de Jesús dijeron: vamos a decir que los discípulos robaron el cuerpo. Vamos a decir que ellos lo robaron. Pero no. Hasta el día de hoy no ha habido una prueba de que el cuerpo fue robado, porque todavía no se ha hallado el cadáver. Hermano, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Pero eso es algo mitológico. Eso fue algo que sucedió en aquel tiempo y que ahora ustedes como creyentes lo empiezan a repetir como loro. ¿Y qué pasó con aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que era nada más y nada menos enemigo número 1 de la iglesia del Señor? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó que después de haber perseguido a la iglesia se convierte en uno de los grandes exponentes de la palabra de Dios? ¿Qué pasó? Pasó que se encontró con el Cristo resucitado. Y cuando usted y yo nos encontramos con ese Cristo resucitado, hay un impacto, hay un cambio radical, hay una transformación sobrenatural en la vida de aquello que Cristo se le ha revelado de manera resucitada. Y yo quiero ahora ponerte a reflexionar a ti, querido hermano, y a ti, querido amigo que estás aquí. ¿Qué tanto impacto está provocando la resurrección de Cristo en tu vida? En estos hermanos provocó un ferviente amor, pasión por ir a anunciar a aquel que había resucitado. Vean que el mensaje fue claro. Y dice el ángel a las mujeres, y también se lo dice luego a los discípulos. Dice: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y le dice: pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Es interesante, y el pastor Robinson decía: ¿por qué a Pedro? Dios es un Dios de segunda oportunidad. Vaya y dígale a Pedro. Pero lo que quiero decirle es que este impacto en la vida de estos discípulos fue tan real, tan, no sé cómo explicarlo, tan glorioso, que ellos dieron sus propias vidas por decir que Cristo había resucitado. ¿Está usted dispuesto a hacerlo hoy? Todos los discípulos, a excepción de Juan, murieron de manera desagradable, de manera torturosa, de los más eventos o escenarios más feos que hay, por causa de dar la noticia de que Cristo había resucitado. ¿Qué tan dispuesto está usted hoy de morir para resucitar con Cristo? Quiero cerrar con esto. Los que creemos en Cristo, por medio de su resurrección, tenemos la garantía de que resucitaremos como Él resucitó. La Biblia dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? Entonces, si usted cree eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y vean esto: por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre. Amén. Sin duda debe ser impactante para un discípulo del Señor la resurrección. Que decía el pastor que después de ver a Cristo resucitado, cada discípulo dio una milla más allá. Cada uno de ellos murieron de forma desastrosa, murieron de forma impactante, y allí estaban ellos con algo que incluso los que estaban alrededor no podían ver. Estos días, acerca de la resurrección, leía algo acerca de Josh McDowell. Él era uno de los ateos más grandes de su época,
un universitario, alguien que estaba buscando respuestas a la vida, respuestas a la enfermedad, respuestas al dolor, y él se fue endureciendo. Pero llegó a una universidad allí donde estudió, y él comenzó a ver un grupo de 8 personas allí en el comedor, y él decía, tenían algo distinto, eran impactantes. Ellos podían recibirme a pesar de que yo los negara, a pesar de que yo los insultara. Ellos estaban allí siempre con una sonrisa. Ellos me mostraron algo más de ese Dios que yo estaba buscando en otro lado. Y él en su testimonio de vida dice que el mayor impacto para él en su vida no solo fue la resurrección de Cristo, sino verlo efectivo en la vida de personas. Él estaba mirando a compañeros de la universidad a quien rechazaba por seguir a Jesús. Él los estaba mirando contentos. Él los estaba mirando con convicción y él los estaba mirando con agradecimiento. En este tiempo no solo debemos celebrar sorbos religiosos de la vida cristiana, debemos celebrar cada día al Señor, a cada instante, en cada lugar y en cada escenario. Y hay 3 cosas solamente que les quiero decir, solo 3 cosas, que usted la atesore y se las lleve porque es para nosotros. Si valoramos la resurrección, si recordamos lo que dijo McDowell allí en su testimonio, nosotros también debemos valorar la alegría y el gozo que hay en aquellas personas que han sido transformadas. Josh McDowell dijo, yo me alegré con ellos, yo rechazándole, yo negando a ese Jesús que ellos querían enseñarme, y ellos con una sonrisa en sus rostros me decían, Jesús no es religión. ¿Tú crees que es una religión? No, Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús es resurrección, no es religión. Por eso les decía al principio que nosotros no debemos obtener sorbos religiosos para poder avanzar. Nosotros debemos recordar a ese Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, nosotros hemos creído en el Señor y ya vivimos resucitados. Pero debemos vivir acordes a esa creencia. Debemos ser de los que transmiten esa alegría y gozo a pesar de las dificultades. Y no queremos decir que vamos a estar en todo lugar riéndonos y si alguien muere yo voy a reírme. ¡Ah! No, estamos hablando de un gozo inefable y glorioso que no puede ser medido, que no puede ser contado, que no puede ser incluso medido por la inteligencia artificial. Es un gozo que viene de Dios, es un gozo que prevalece a pesar de la aflicción. Es un gozo que nos lleva a criar a nuestros hijos en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. Entonces, en primer lugar, si vamos a pensar en la resurrección en nuestras vidas, porque Cristo resucitó, porque Él cumplió, Él hizo lo que debía hacer. Ahora a nosotros nos toca seguirle. Y en primer lugar debemos ser o estar gozosos. Debemos ser de los que prevalecen ante la adversidad. Debemos ser de los que transmiten alegría. Debemos ser de los que están allí para socorrer al que necesita algún consejo o consuelo. Y eso no lo va a hacer otra persona más sino tú. Porque tú eres discípulo del Señor o discípula del Señor y el llamado es para ti. Otra de las cosas que decía McDowell, cuando él estaba buscando, cuando él estaba dudando, cuando él estaba endurecido y afligido, porque él dice, yo mostraba una coraza ante todos de que era el mayor ateo, de que no necesitaba a Dios, de que era el más inteligente, de que ellos eran unos brutos porque seguían a un tal Jesucristo. Y yo les mostraba una coraza de poder, pero por dentro estaba muriendo, por dentro estaba necesitado, por dentro estaba enfermo, por dentro necesitaba una medicina celestial, dice McDowell en su testimonio. Y él dice, me arrodillé ante ese Señor invisible en mi soledad y le dije, si en realidad existe y mira que te he buscado, pues ven a mi corazón,
ven a mi vida, transforma mi vida, cámbiame, que quiero ser otra persona. Y él dice, en realidad no pasó algo sobrenatural. En realidad no comencé a ver 8 cielos más allá de mi vista, pero mi vida cambió. Él era uno de los que iba contra las emociones que a veces nos embargan cuando estamos en un lugar religioso, porque vamos buscando las emociones. Él era de los que creía que para seguir a un Dios o a ese Cristo debía seguirlo en medio de cada una de las circunstancias que día a día enfrentamos. En el dolor, en el trabajo, en medio de las relaciones dificultosas, en medio de la adversidad, en medio de una relación de matrimonio difícil, allí debe estar Dios resucitado. En esas circunstancias, en esas relaciones, en esas decepciones, debe estar Dios resucitado. Por eso Él dice, vean lo que dice Jesús: yo soy la resurrección. Él mismo, cuando se presentaba ante la gente, Él estaba diciendo, yo soy la resurrección. Yo vine a resucitarte a ti, a cambiar tu vida. Y resurrección tiene que ver mucho con regeneración, tiene que ver con transformación, tiene que ver con restauración, tiene que ver con cambio, tiene que ver con transformación de vida. Y el que dice que cree en el Señor debe vivir como un hombre transformado, como una mujer transformada, como una mujer que transmite esa transformación a otros, como una mujer, un hombre que refleja al Dios que lo ha transformado desde el cielo y que ha colocado en su corazón no solo un sello, sino un Espíritu Santo que anhela a ese Dios celosamente y me anima a mí a diario. Vamos, busca, vamos, falta poco, vamos, el mundo se está cayendo a pedazos, pero tú eres mío. Tú eres santo, tú debes vivir de espaldas al pecado. Y eso es convicción. Y eso transformó la vida como testimonio de McDowell. Y eso debe ser nuestro día a día, vivir en convicción. Convicción para con Dios. Convicción para decirle no a las cosas que me afectan. Convicción para decirle no a las relaciones que me afectan. Convicción para decirle no al pecado. Convicción para decirle no a las cosas que quitan a Dios del primer lugar. Convicción. Primero, alegría. Segundo, convicción. Y eso es para nosotros. Dios ya cumplió. Él dijo en la cruz, que dijo allí al final, consumado es. Ya lo hice. Para tu gloria, por tu gloria, lo hice. Tetelestai. Consumado es. Ahora yo debo estar gozoso por esa muerte, gozoso en la prueba, sufrido en la tribulación, pero alegre en cada una de las circunstancias. Entonces, alegría, convicción y por último, agradecimiento. Sean agradecidos. Y estar aquí hoy debe ser una muestra de gratitud a Dios, pero para mí también y para mi familia. Estar agradecidos cada día con lo que Dios ha hecho, con lo que Dios me ha dado, con la familia que tengo, con lo que Él me ha entregado, con el trabajo que tengo, con las manos que tengo, con los ojos que tengo, con todo el ser que tengo. Decía alguien estos días que cuando vemos a alguien que no puede ver, damos gracias a Dios porque yo tengo mis 2 ojos, porque tengo mi vista normal. Pero hay gente que no puede ver, hay gente que vive con alguien que debe llevarlo. Y esto solo para decir que agradezcamos a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que sigue haciendo y por todo lo que hará. Entonces agradecidos, seamos agradecidos. Agradecidos ¿por qué? Por la obra de Cristo. Y cuando hablamos de la obra de Cristo nos referimos a esa obra salvadora. Me ha salvado. Me ha colocado, me ha llamado hijo suyo, me ha adoptado en una familia. Y esto no quiero que suene religioso, que suene como algo inalcanzable, teológico, que suene humano, porque estamos hablando de la humanidad del Señor, de la humanidad de la resurrección, de la humanidad de las relaciones que tú y yo tenemos a diario. Allí debemos evidenciar la resurrección. Aquí estamos bien,
estamos en un ambiente religioso, pero cuando salimos de aquí, allí debe ser efectiva la resurrección. Cuando salimos del ambiente religioso, emotivo, edificante, que no está mal, allí es donde vienen los desafíos. Cuando llegamos a casa, cuando nos enfrentamos a las dificultades, la resurrección debe ser viva en cada lugar. Y es por eso que siempre vamos a repetir que no vivimos vidas dobles. El que no es religioso, el que sigue y sirve a Dios, no vive doble vidas. Vive una sola vida, conforme a lo que Dios dice, para vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Y eso es lo que debemos hacer. Entonces, solo esas cosas. Recuerden, las aflicciones del tiempo presente, lo leí al principio, no son comparables con la gloria venidera. Llévese ese texto en su corazón. Las aflicciones. ¿Cuántos afligidos hay aquí? Cuando digo afligidos, que pasamos por circunstancias. Muchas. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y eso tiene que ver con la resurrección. Dios les bendiga. Mucho ánimo para lo que viene. Mucho ánimo con lo que tenemos. Y mucho ánimo para tomar cualquier impulso como este tiempo para seguir avanzando. Dios les bendiga. Amén, que el Señor sea glorificado esta mañana. La resurrección es una verdad en la vida espiritual de cada creyente, todos los días de nuestras vidas. No es hoy, no es mañana, es siempre, siempre debe ser una vida, una verdad que vivimos nosotros, los que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo. Esa resurrección vive todos los días en nuestras vidas. Amén. Como decían los pastores, hablamos de resurrección y hay ejemplos en la vida a través de la historia. Y yo quisiera compartir un ejemplo de Policarpo. Policarpo era obispo de Esmirna y a veces pienso en este hombre como un verdadero auténtico que demostró hasta el final la resurrección de nuestro Señor. Y dice así el testimonio de Policarpo cuando lo fueron a quemar. Le dice el gobernador romano que negara a su Señor, que fuera y iba a ser libre al negar y decir que el César era el Señor. Y fíjense que el testimonio de Policarpo que me impacta es: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar ese testimonio, el gobernador amenazó a Policarpo de nuevo y dice: te voy a echar a la fiera si no eres firme en tu testimonio. Tengo listas las fieras, te echaré a ellas. Policarpo le contestó sin temor: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por tal razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de la maldad conviértese del mal al bien. Está bien, si no quieres negar a tu Señor, entonces voy a quemarte. Y dice una vez más: usted me amenaza con el fuego, que arde tal vez hoy una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demoras? Traigan la fiera, traigan el fuego o traigan lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Ese es un testimonio fiel de lo que él creía que Jesús había resucitado. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos dispuestos a decir que traigan la fiera?
porque yo no voy a negar a mi Señor. La resurrección, bien decía el pastor Robinson, es una transformación radical en el creyente. No es algo momentáneo, no es algo de hoy, sino de siempre. Y podemos decir nosotros, nuestras vidas, que traigan al mundo entero para dar el testimonio que nosotros hemos sido resucitados con la sangre de Cristo, aquel cordero que se inmoló en la cruz, y ahora nosotros somos reconciliados con el Padre Todopoderoso. 3 cosas, mis hermanos. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es una verdad que nosotros predicamos todos los años, no solamente hoy. Que Cristo somos salvos a través de la fe, porque nosotros somos salvos por medio de la gracia en Cristo Jesús. Y que nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos sido resucitados nuevamente, estamos justificados para siempre cuando venga aquel Señor y aquel Rey de Reyes, y estaremos esperando con los brazos abiertos. Amén. Mis hermanos, el amor de Dios para nosotros es infinito. Infinito. Dice la palabra que de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha enviado ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Y ese amor también nos arropa a aquello, a nosotros que hemos creído que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así lo creemos, así lo predicamos, así lo confirmamos todos los días de nuestras vidas. Él es nuestro Señor, Él resucitó, Él está con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga. Es una verdad auténtica. Aquel que no ha creído tiene una vida en condenación, separada de Dios para las tinieblas. A veces suena duro, suena muy duro esto, pero es así. La palabra es cortante, mi hermano. La palabra es muy eficaz. Y nosotros que estamos en esta vida, creemos que Jesús resucitó. Creemos que Él está a la diestra del Padre. Creemos que Él está intercediendo por nosotros hasta que Él venga. 55 años después, en la iglesia de Corintios, algunos negaban la resurrección de Cristo. Creían que Cristo había resucitado espiritualmente. Y dice el apóstol, si aquellos que negaban a Cristo, entonces estaban negando ¿qué? La fe del Señor. ¿Y cómo yo voy a negar la fe? Sabiendo que Cristo me rescató de donde estaba. Estaba desde las tinieblas. Estábamos nosotros perdidos en el mundo. Pero cuando vimos la luz admirable, nosotros fuimos rescatados. Y fuimos rescatados a través de esa obra maravillosa que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Amén. Él ha resucitado. Él está vivo. Él está vivo, mis hermanos. Él no ha muerto. Y quizás nosotros, los que partimos en este mundo, tenemos la certeza que ese amor de Dios a través del Hijo, nosotros nos vamos a encontrar con Él. Fielmente, así lo creo. Yo creo eso, que el Señor nos espera. Él va a tener un banquete con nosotros, una mesa preparada con nosotros. Al igual que dice Policarpo, que venga la fiera, que venga las llamas, pero yo no voy a negar mi fe de aquel que me rescató y me ha servido como mi Señor y mi Rey. Él es mi Rey. Él es mi Señor. Él es el que está constantemente con nosotros acompañando. Hermano, la resurrección no es un momento, no es una moda como muchos quieren hoy predicar. La resurrección es real en nuestra vida, es algo auténtico. Al salir usted de aquí, predique la palabra, diga: yo tengo un Señor Salvador. Él resucitó, Él está vivo en este momento. Y eso fue lo que hizo Policarpo. Que venga la fiera, que venga las llamas, pero yo no voy a decir que no es mi Señor. Hermanos, hoy que celebran el mundo cristiano la vida
de nuestro Señor, celebremos. Pero seremos con gozo, con un corazón alegre, con un corazón dedicado a Él. No estamos tristes. Alegrémonos en el Señor, porque Él es la verdadera vida. Él es la resurrección. Y el que cree en nuestro Señor Jesucristo, aunque muera, vivirá. ¿Y usted cree en eso? Amén. Demos gracias al Señor porque Él resucitó para siempre. Y quisiera llamar la atención de aquellos que todavía no tienen al Señor en sus vidas, que den un paso adelante. En esta mañana, díganle, Señor, soy pecador, me arrepiento, quiero seguir ahora en tus caminos. Quiero ahora, a partir de hoy, Señor, que me transforme mi vida. Quiero ir contigo. Dé un paso al frente, porque eres el único que puede dar paz a tu vida. A partir de cuando tú decidas ir en pos de Él, Él va a transformar tu vida. Y nosotros, los que hemos creído, vamos a seguir al Señor. Entonces, dé ese paso de fe. Aquellos todavía que no han dado el paso de fe, vengan al Señor. Amén.